tiempos abajo. Entonces, sin importar qué compone lo que son los tiempos abajo. Entonces, yo puedo hacer y llevar un registro de esta manera, ¿sí? No puedo distinguir entre si este tiempo abajo es por mantenimiento preventivo o por mantenimiento correctivo. ¿Puedo hacer simulaciones con esta información? Sí, podemos hacer simulaciones. Pero el resultado que vamos a obtener a través de las simulaciones, ¿no es cierto?, no nos va a decir mucho porque no tenemos justamente esa estructura. Entonces, pero lo que esta diapositiva nos muestra es que tenemos los tiempos arriba de las máquinas, es cuando la máquina está produciendo, está en operación, y los tiempos abajo es cuando la máquina no produce, está en mantenimiento. Entonces, también les había mostrado los tiempos en lo que es el Analysis RAM. Justamente creo que esta es uno de los perfiles donde se contempla, especialmente en tiempo abajo, lo que suma al tiempo abajo, ¿no? El tiempo efectivo de reparación, tenemos acá los tiempos de demora logística, ¿sí? Y esos tiempos de demora logística de repente lo podemos subdividir en tiempos de demora administrativos o los propiamente logísticos, ¿sí? Y bueno, en algunos, en la línea del tiempo, ¿no es cierto?, podemos tener también los mantenimientos preventivos. Esta estructuración tiene que hacerla cada organización para cada máquina. Eso ya es responsabilidad de cada organización. Puede ser que a muchas organizaciones, ¿sí?, le interese solamente llevar el registro de lo que son los tiempos de reparación. Y esto está relacionado a lo que es el tiempo de herramienta. Puede ser que a otras organizaciones les interese, ¿no es cierto?, así como está. Yo puedo tomar un tiempo de demora, un delay administrativo, logístico y el tiempo efectivo de reparación. Esa estructura lo tiene que hacer cada organización. Y en función a esa data va a hacer las simulaciones. Para el tema de el tiempo arriba, habíamos dicho que el ready time o el idle time, ¿sí?, se consideran, se suman a lo que son los uptime. ¿Qué es? Es cuando el equipo está en stand-by, en idle, pero está en operación, pero no está con carga, no está produciendo, pero sí está en operación. Hay un desgaste de los componentes de la máquina, hay un consumo de gas combustible, etcétera, etcétera, pero no está produciendo porque no está en operación, ¿sí? Entonces, ahí para lo que son los tiempos arriba no hay mucho problema referente a eso. Les había mostrado también la línea de tiempo que nos establece ISO 14224, ¿sí?, donde nos muestra la estructura para lo que son los tiempos abajo y los tiempos arriba. Sería interesante que nosotros como organización podamos decir, ok, del tiempo total, ya sea que trabajan 24 horas día, ¿sí? ¿Sí? Yo simplemente voy a hacer un registro a un primer nivel, donde yo registro tiempo abajo y tiempo arriba, no me interesa más. Perfecto, la organización ha tomado esa decisión. Ahora es otra cosa de que esa data que has registrado, con esa data voy a tener información específica para tomar decisiones. La respuesta es no. Entonces, probablemente tendríamos que bajar a un segundo nivel, donde ya en los tiempos abajo, ¿no es cierto?, diferenciemos lo que son los tiempos fuera de servicio planeado y no planeado. Y en los tiempos arriba, el tiempo operativo y tiempo no operativo. ¿Sí? Y yo puedo hacer un pronóstico, una simulación de los tiempos no operativos. Si tengo el registro, yo puedo hacer. ¿Sí? Y lo mismo del tiempo operativo, del tiempo fuera de servicio, planeado y no planeado. Yo puedo hacer las simulaciones.
quiero ser más específico, especialmente en lo que es el tiempo abajo. Entonces puedo llegar a un tercer nivel o a un cuarto nivel. Eso va a depender mucho de los recursos, de las manos que tiene la organización para manejar esa data. Y entonces yo puedo hacer simulaciones de este tiempo de mantenimiento preventivo planeado, donde solamente registro, ¿no es cierto?, el tiempo que me demora preparar los recursos, retrasos que pueda tener por diferentes razones, ¿sí? Que no existe el repuesto, que la empresa contratista no nos ha entregado lo que se había comprometido a entregarnos porque, no sé, por X razones, entonces yo quiero hacer seguimiento de eso, quiero hacer simulación, yo lo puedo hacer. Entonces, esta estructura es que cada organización tiene que definir. Y yo no les puedo decir, jóvenes, cuál es el mejor, cuál es el menos recomendado. No. Es cada organización en función a los objetivos. Es lo mismo que cuando uno define los indicadores de desempeño de una organización. No hay indicadores, ¿no es cierto?, que sean genéricos y que cada organización debería considerarlos y que si no considera esos indicadores de desempeño, pues no va a llegar a una empresa clase mundial. Eso no es así. Los indicadores de desempeño las define cada organización en función a los objetivos que tiene cada organización. Y va lo mismo con esto, o sea, la ingeniería de confiabilidad tiene un determinado propósito que puede ser muy particular para cada organización. Entonces, en función a eso, va a tener que estructurar, ¿sí?, esta línea de tiempo, y una referencia la tienen la ISO 14224. Ya si es que llega a primer, segundo, tercer, cuarto nivel, pues depende de cada organización. Después les había mostrado también cómo la ISO 12489 nos establece los tiempos abajo, ¿sí?, y cómo está estructurado los tiempos abajo. Habíamos comentado también, hasta la clase anterior, que otra configuración, otra estructuración muy importante son los catálogos de mantenimiento. Yo les había dicho que hay 6 catálogos de mantenimiento, 4 que son absolutos y 2 que son relativos. Los que son relativos son los modos de falla y el ítem o componente mantenible. ¿Por qué relativos? Esto no te lo establece la ISO 14224 con esta denominación de absolutos relativos. Yo los he organizado así. ¿Por qué razón? Porque los absolutos no cambian con la clase o tipo de equipo. En cambio, los relativos sí cambian con la clase y tipo de equipo. Habíamos definido conceptualmente lo que es la probabilidad, lo que es la estadística descriptiva. Y hoy día, ¿sí?, tenemos que empezar con el taller para que ustedes empiecen a trabajar construyendo histogramas de frecuencia. Con el otro grupo ha salido un trabajo muy interesante. Hemos hecho algo muy interesante y yo estoy seguro, ¿no es cierto?, porque lo han desarrollado ustedes y porque lo van a desarrollar ustedes, no se van a olvidar. Entonces, habíamos dicho que la probabilidad y la estadística son los pilares matemáticos fundamentales de la ingeniería de confiabilidad. Cuando yo defino la confiabilidad, como lo hemos hecho al inicio del módulo, ¿sí?, la probabilidad del equipo, ¿sí?, desempeña una determinada función, o sea, que no falle durante un determinado de tiempo y bajo un contexto determinado. Estamos hablando de una probabilidad. Y esa probabilidad, ¿bajo qué tipo de distribución, no es cierto?, nosotros podemos asociar? De eso vamos a empezar a hablar en este tema. Habíamos dicho también que la probabilidad, hay 2 escuelas
o dos enfoques referente a la probabilidad. Una es la frecuentista, la otra es la subjetiva. La subjetiva, la frecuentista, es con la que nosotros vamos a trabajar. Y les había dado algún ejemplo referente a esto. ¿Qué más vimos? Habíamos definido lo que es una variable aleatoria. ¿Sí? Habíamos dicho que una variable aleatoria, que en nuestro caso, yo lo he puesto acá de forma genérica, siempre se maneja como variable aleatoria X, pero para nosotros, para los ejemplos que vamos a trabajar, va a ser tiempo, la variable aleatoria. Entonces, el tiempo tiene unas características. ¿Y cuáles son esas características? ¿Sí? Que puede tomar un conjunto de valores T1, T2 hasta Tn, ¿sí? Y para cada uno de esos valores tiene una probabilidad, se le asigna una probabilidad de ocurrencia. Claro, sin que nosotros podamos asegurar cuál de todos estos datos, ¿sí? es la más probable o la que va a tomar el valor, la variable tiempo. Entonces, esa es una variable aleatoria. Y les había dicho también que existen variables aleatorias discretas y continuas. La variable aleatoria discreta, que no es objeto de estudio de este módulo, ¿sí? Pero la vamos a definir. Es una variable que solo puede tomar valores enteros, no puede tomar decimales. Y al margen de eso, ¿sí? Puede tomar valores finitos, ¿sí? En cambio, las variables continuas, ¿sí? Pueden tomar infinitos valores dentro de un rango, dentro de un son decimales, por eso son infinitos valores. Al ser decimales, ¿no es cierto? Son infinitos valores. Entonces, hemos definido eso y sí nosotros vamos a trabajar en este módulo con, en particular, esta variable. Tiempo de operación, de acuerdo a la configuración que cada organización pueda tomar. Ya de ahí para adelante, una vez que cada organización ha estructurado, no interesa, ¿no es cierto? Porque al final los tiempos van a ser registros. El tratamiento va a ser lo mismo. La interpretación de esos pronósticos, de esas probabilidades que nosotros vamos a hallar, pues nos van a ser diferentes porque parten de una estructura. ¿Ok? Habíamos quedado ahí. Y vamos a definir, por esta clase, casi toda la clase nos vamos a dedicar al taller. Entonces yo necesito que, como les había comentado, los coordinadores de cada grupo ya hayan organizado su grupo, ya la persona haya creado una cuenta, una reunión en Zoom, y para que trabajen y me pasen el link para mi correo electrónico, yo voy a ingresar a los grupos para ver cómo trabajan y si es necesario, les voy a guiar para el desarrollo del taller 1. Entonces, hoy día empezamos con eso después de concluir con estas pequeñas definiciones y unas cuantas diapositivas. Después el resto es el trabajo de ustedes. ¿Ok? ¿Qué más necesito? Que una persona trabaje en Excel y esa persona va a proyectar, ¿no es cierto?, cómo va trabajando. Eso vamos a hacer el día de hoy. Sí, entonces gran parte del tiempo yo les voy a dejar que ustedes trabajen, yo les guío, voy a ir saltando de grupo en grupo para revisar, para ver primero cómo van, y si hay necesidad de que yo les aporte algo, aclare algo, pues les lo hago. ¿Listo? Ok, entonces, dicho eso, vamos a continuar y vamos a definir lo que son las distribuciones de probabilidad. Si ustedes le dan una interpretación, un significado al título, me está diciendo cómo se distribuye mi probabilidad de ocurrencia de un evento. O sea, cómo se distribuye esa probabilidad. Y esto no es muy complicado,
porque al entender que cómo se distribuye mi probabilidad, entonces nosotros podemos decir que las distribuciones de probabilidad son modelos que me van a describir la forma en la que se espera que varíen los resultados probables, ¿sí? O probables valores de una variable aleatoria. Entonces, eso es lo que es una distribución de probabilidad. Un modelo que nos va a decir, ¿no es cierto?, cómo o en qué forma se espera que varíen los probables valores de la variable aleatoria. Entonces, podemos decir que las distribuciones de probabilidad son modelos matemáticos y que pueden representarse gráficamente. Y nos van a relacionar justamente esa distribución de la probabilidad de esa variable aleatoria que para nosotros es el tiempo. Y dentro de esto, de las distribuciones de probabilidad, tenemos los histogramas de frecuencia y las distribuciones paramétricas. Aunque, bueno, un histograma de frecuencia es una distribución no paramétrica. Enseguida lo vamos a definir eso. Esa es una distribución de probabilidad. Este concepto es muy importante para la ingeniería de confiabilidad. Entonces, las distribuciones de probabilidad se clasifican en dos grandes grupos. Las distribuciones no paramétricas. Nosotros, cuando desarrollamos el taller 1, vamos a trabajar con distribuciones no paramétricas. ¿Pero qué es una distribución no paramétrica? Al margen de que podemos decir los histogramas de frecuencia son distribuciones no paramétricas. Las distribuciones no paramétricas representan un grupo particular de observaciones de una variable aleatoria. O sea, estamos hablando de un grupo específico de observaciones de esa variable aleatoria que para nosotros es el tiempo. Entonces, no, como representan a ese grupo particular de datos, difícilmente nosotros vamos a poder asociar una función matemática. Pero es la primera aproximación para lo que es la ingeniería de confiabilidad. Por eso es que nos vamos a demorar casi toda la clase a que ustedes puedan trabajar en el taller. Y es muy importante esto. Entonces, estas distribuciones no paramétricas nos van a relacionar los diversos valores de la variable que se está analizando, en nuestro caso tiempo, con su probabilidad de ocurrencia. Básicamente, un ejemplo de las distribuciones no paramétricas son los histogramas de frecuencia. En cambio, las distribuciones paramétricas, ¿sí?, es una aproximación a las distribuciones no paramétricas, en el que se les asocia una función matemática. Si ustedes observan la figura, ¿sí?, esta es una campana de Gauss. Ese histograma de frecuencia, como distribución paramétrica, se comporta como una función normal, como una distribución normal, que nosotros lo conocemos como campana de Gauss. Y esa función matemática la tenemos acá, ¿sí? Y esta función matemática f de x, minúscula, está en función de la variable, que acá lo he puesto de forma genérica x, pero va a ser t, ¿sí? Depende de los parámetros. Esos son los parámetros de la distribución normal. Esos parámetros caracterizan a la distribución normal. Entonces, fíjense ustedes, nuestra variable es tiempo. Para poder nosotros manejar esta distribución paramétrica, necesitamos conocer esos parámetros que hacen a la distribución normal. Entonces, en uno de los talleres, si no me equivoco es el taller 4, lo que vamos a hacer nosotros es justamente encontrar cómo nosotros podemos encontrar esos parámetros, ¿sí?, que caracterizan a tres tipos de distribuciones de probabilidad: exponencial, normal y Weibull. ¿Son las únicas? No son las únicas.
Pero por tema de tiempo, pues vamos a solamente trabajar con esas 3. ¿Ok? Entonces, a las distribuciones paramétricas se les asocia una función matemática. Esa función matemática nos va a relacionar los diversos probables valores que pueden tomar justamente esa variable aleatoria con la probabilidad de ocurrencia de cada uno de estos probables valores. Hablemos de los histogramas de frecuencia, porque es el primer paso que considero que es muy importante para introducirnos en el mundo de la ingeniería de confiabilidad. Si nosotros no sabemos graficar un histograma de frecuencia, un histograma relativo, un histograma acumulado directo, un histograma de frecuencia acumulado inverso. Primero, si no lo sabemos construir y no sabemos interpretar lo que nos dicen esos histogramas, pues va a ser complicado que nosotros podamos continuar con la ingeniería de confiabilidad. La esencia, la parte básica de la ingeniería de confiabilidad es entender un histograma de frecuencia. Entonces, ustedes ya saben, y esto lo han hecho en estadística descriptiva, todos llevaron estadística descriptiva, me imagino. A nivel de ingeniería, pues yo al menos pienso que todas las carreras de ingeniería deberían llevar. Y cuando yo estaba cursando el pregrado, pues sí tenía una materia de estadística descriptiva. Claro, han cambiado muchas cosas, han cambiado la malla curricular, especialmente con esto de la acreditación, y es probable, pues, que, aunque lo dudo, hasta los médicos llevan estadística descriptiva. Entonces, ustedes ya saben construir un histograma de frecuencia. ¿Qué es un histograma de frecuencia? Es una representación gráfica de las variables en forma de barras, ¿sí? Que nos resume gran cantidad de datos y nos ilustra justamente en esa forma de barras. Nos permiten el análisis de los datos y cómo varían estos datos y cómo es el comportamiento de estos datos. Y obviamente, como es una representación gráfica, pues transmite información de manera visual, simple y clara. Y ustedes van a construir los histogramas de frecuencia. Los histogramas de frecuencia se clasifican en histogramas de frecuencia relativa y acumulada. La acumulada puede ser directa y puede ser inversa. Me interesa que nosotros, bueno, ustedes, puedan, al margen de construir estos 3 tipos de histogramas, puedan darle una interpretación adecuada a lo que nos está mostrando estas barras. De eso trata el taller número 1. Acá le estoy dando simplemente como ayuda algunos pasos para construir un histograma de frecuencia. Punto 1, determinar el recorrido o amplitud de la población o muestra, de la cantidad de datos. ¿Cómo hacemos eso? Simplemente identificamos el valor máximo y el mínimo y hacemos una resta. Esa es la amplitud, ¿sí?, de nuestra muestra, de nuestra cantidad de datos. ¿Qué hacemos? Paso 2, dividir, ¿sí?, esa amplitud en número de rangos o clases, en número de clases. Más creo que le llaman número de clases. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo vamos a dividir esa amplitud de nuestra muestra, que es la resta del valor máximo menos el mínimo, en número de clases? ¿Sí? Para eso vamos a utilizar una regla de Sturges que me dice que el número de clases es igual a 1 más 3.33 por el logaritmo base 10 de n. ¿Qué es n? N es la cantidad de datos que yo tengo. Y esto hay que redondearlo.
Hay recomendaciones que nos dicen a número impar, porque no puedo tener yo, ¿no es cierto?, número de clases, pues 1,5 o 2,5, 8,5, 9,5, 8,6, 8,07, no. Tienen que ser números enteros. Ok, ya tenemos los números de clases. ¿Qué hacemos después? Ese número de clases, por supuesto, va a estar definido entre un límite inferior y límite superior. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos después? Lo que vamos a hacer es contar el número de datos que van a estar comprendidos justamente en ese rango o en esa clase. 4. ¿Cómo vamos a obtener la frecuencia para cada clase? Lo que vamos a hacer es justamente esa frecuencia relativa, la vamos a obtener por el número de observaciones en ese rango o en esa clase sobre el número total de observaciones. Ok. Después construir el gráfico de frecuencia relativa, acumulada directa y acumulada inversa. Claro, pero para construir la frecuencia acumulada directa, yo tengo que tener una columna que haga referencia a la frecuencia acumulada directa y lo mismo a la inversa. Ayuda si es que tienen la absoluta, la frecuencia absoluta y su porcentaje de la relativa también. ¿Ok? Esto simplemente es un recordatorio, esto ustedes lo saben. Entonces, de los tiempos de vida en horas de un determinado componente A de un equipo X. Entonces, yo tengo una cierta cantidad de datos de acá, tiempos de vida, o sea, los TTFs, time to failure, ¿sí? Hasta de un determinado componente, ¿sí? Entonces, yo tengo acá, vamos a suponer que son 100 datos, no sé cuántos son, vamos a suponer que son 100 datos, tengo que, en uno de los equipos, el componente A duró 504 horas. En el otro equipo, ese mismo componente duró 292 horas y así sucesivamente. Eso es lo que me está dando esta tabla de acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos pide? En la primera parte, en principio, nos vamos a concentrar en lo que es la parte 1. ¿Sí? No tanto con dibujar, hacer el gráfico, sino tener la tabla que me va a permitir después insertar, ¿no es cierto?, ese gráfico correspondiente a la frecuencia relativa, directa, inversa. No lo construyan, consolidemos en principio nuestra tabla. ¿Ok? Y ya después vamos a entrar, si nos alcanza el tiempo, en la parte 2 para responder a esas, son 6 preguntas, si no me equivoco, si son 6 preguntas, pero esto, primero yo necesito construir mis histogramas de frecuencia. Después la parte 2 va a la interpretación ya de eso. ¿Listo? Ok, jóvenes, entonces, no sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. Yo acá voy a hacer un corte a la grabación, ¿sí? Y les sugiero que cada grupo en el Zoom puedan grabar desde que inician y ingreso yo, pero que tengan la sesión grabada, ¿sí? Porque no lo voy a grabar yo acá. He visto que es complicado manejar estos 5 grupos en la misma grabación. Así es que graben ustedes para cada grupo y después vamos a hacer un resumen en el que ustedes van a presentar cómo trabajaron a todo el grupo. Eso sí lo voy a grabar. Ok, jóvenes, ¿tienen alguna pregunta? El silencio otorga. ¿No tienen ninguna pregunta? Por ahora no creo, ingeniero.
Ok. Un colega, bueno, un compañero de ustedes me pidió en el otro grupo que le plazca, que si les podía compartir un ejemplo eh, similar para construir un histograma. Yo le dije, les puedo pasar los que ustedes quieran, pero no es el propósito. Yo quiero que ustedes en grupo, porque son 8 personas que conforman el grupo y tienen que aportar ahí. Yo sé que de los 8, ¿no es cierto? 2, 3, 4 o tal vez en algunos casos todos se acuerdan de estadística descriptiva y van a ir, en todo caso, si no se acuerdan, pues van a ir investigando. Y de eso se trata esto. Yo les puedo poner este ejercicio resuelto. No tiene sentido. Entonces, por eso es que toma esta decisión, jóvenes, y les va a ayudar. ¿Listo? Así es que yo a partir de ahora dejo la grabación. Les voy a dar como tengo 19:50 más o menos, 20 minutos, hasta las 20 con, no, 30 minutos. 30 minutos y yo necesito que me pasen los links de acceso al Zoom a mi correo electrónico, por favor, y yo voy a ir entrando grupo 1, grupo 2, grupo 3, de acá a media hora. Y ahí vamos avanzando. Yo en principio voy observando cómo van construyendo su tabla para después dibujar los histogramas, insertar ese gráfico que es importante. ¿Ok, jóvenes? Inge, buenas noches. Una Buenas consultita. noches. Dígame. A partir de ahora tenemos entonces media hora para planificarnos o ya empezamos a hacer. No, ya empiezan a hacer. Ya. ¿Sí? Ya empiezan a hacer, armen su grupo en Zoom. El coordinador, por favor, deme una manito para que haga seguimiento de quienes están participando. La idea es que todos participen, jóvenes, ¿sí? Participen todos. Y una sola persona que proyecte y con las ideas ahí le van ayudando a construir la tabla en principio, ¿no? Entonces, ese es el propósito. Entonces, a partir de ahora tenemos los 30 minutos y vayan a trabajando y espero sus correos electrónicos de cada grupo. ¿Listo?
Espera un cacho, voy a ver si puedo grabar. ¿Hay la opción de grabar o me estás diciendo cómo grabar pantalla? Porque no encuentro la opción grabar. Que yo sepa, no tiene grabador interno Zoom, por eso decía. O bueno, hasta hace un buen tiempo no tenía, tal vez en la actualización sí hay. Estás desde la computadora, ¿no ve, Marcos? Sí, porque desde celular no se puede, te cuento. No se puede grabar. A ver, trata de grabar, seguro me va a aparecer alguna notificación o algo aquí. Puta, no sé cómo. A ver, chatearse, cambiar nombre, hacer anfitrión. A ver, ya creo que ya está. Recording in progress. Sí, ahora sí se está grabando. Ahora sí. Falta todavía, creo que acaba de decir el Fernando, creo que se llama, parece, que no va a entrar, dice que está en crisis. Que le habló al libro. Sí, Fernando nos avisó que no iba a poder entrar día antes. Ah, Carlos dice, yo estoy solo puedo escuchar, dice. Ok. Los datos son Oscar, no sé si puedes compartir la pantalla, porfa, dentro del Meet. Recording stopped. Disculpen, ¿me escuchan? Hola, sí, ahora sí, perdón. Sí, sí. Ok. Ok, lo que hicimos, Inge, buenas noches a todos, es primero hallamos la tablita del parámetro de datos, donde lo primero que hicimos es la contabilización del número de datos que nos daba en el enunciado del ejercicio. Para ello, en el Excel, perdón, directo pusimos el comando de la suma o la contabilización de los datos desde 504 hasta 704, lo cual nos daba un número de datos de 132. Posterior a ello, hemos buscado entre los 504 y los 704 cuál es el límite superior y el límite inferior. A través de Excel, igual con el comando de máximos y mínimos. Disculpe, Pedro. Sí. Disculpen, Inge, disculpen, compañeros. Voy a terminar mi reunión de Zoom para que no haya el eco.
Ahora sí puedes continuar, Ru. Ahora sí, Pedro, te van a escuchar. Estabas con un delay. Ah, ya, perdón, perfecto. Ok, ahora, entonces, como les decía, el primer paso que hicimos fue la contabilización de los datos que nos daba en el enunciado desde el 504 al 704 con el comando de contar datos, lo cual nos da el total de 132. Luego, en la tabla de parámetros, vemos que el límite superior y el límite inferior es de 999 y 102, para lo cual usamos igual los mismos comandos de mínimo, máximos y mínimos, para saber cuál es el mayor y el menor. Posteriormente hemos hallado el rango, para lo cual hemos buscado las... Ok, para el rango, no sé si, perdón, Oscar, puedes bajar el cursor al de rango. Ok, para el rango hemos buscado simplemente la diferencia, ¿no? Entre el límite superior y el límite inferior. ¿Cuál es el rango entre el máximo y el mínimo? Y finalmente el número de clases. Para el número de clases, lo que estuvimos viendo un poquito de acuerdo a las diapositivas y de acuerdo a un video que encontramos, es que lo adecuado era redondear a un número superior, por lo cual hemos puesto el comando de redondear al mayor. Por eso hemos puesto como comando redondear punto más y la fórmula que le hemos sacado de la diapositiva, ¿no? De 1 más 3.33 por el logaritmo de 10, en este caso de C17, que es la celda de... perdón, Oscar, si puedes poner dejarlo en el de rango. Ok. En el de rango. Ok, bueno, y justamente hemos puesto que no queríamos decimales, y por lo cual hemos puesto el coma cero para redondear al número mayor sin decimales. O perdón, el número de clases. Finalmente, la amplitud que le hemos hallado dividiendo el rango entre el número de clases, también con un redondeo para que nos dé un número exacto. Para el tema del intervalo de clases, lo que hicimos es habilitar en el Excel la opción de análisis de datos, los cuales introduciendo, bueno, no sé si me puedes ayudar con esto, Oscar, en datos, en análisis de datos directamente, hemos habilitado la opción de análisis de datos. Hemos seleccionado la opción de histograma, justamente, y en lo cual hemos seleccionado el rango de datos, los datos que nos daba de 504, perdón, a los 704. Y bueno, en base a eso nos daba los intervalos de límites inferior y el límite superior. Que en este caso sí bueno, hay un error acá. En el cuadro dice límite inf más amplitud, pero debería ser el límite superior ahí. En base a estos datos, hemos creado una nueva hoja de cálculos donde está la tabla de las frecuencias, que es el objetivo que nos pedía la tarea, en la cual, bueno, el máximo y el mínimo los hemos copiado de la tabla anterior, que ya les había comentado. La marca de clase, la frecuencia, la frecuencia acumulada. Ahora, esto de la frecuencia acumulada simplemente es la sumatoria de la frecuencia
No sé si soy yo, pero no lo escuchamos a Pedro, al menos no lo escucho yo. Sí, creo que tiene algunos problemas, tal vez yo le puedo ayudar. Lo que, lo que hicimos, ¿no? Hasta que restablezca su audio. Entonces, como les decía, armamos nuestra tablita donde tenemos nuestro máximo, mínimo, la marca de clase, la frecuencia acumulada y los datos, ¿no? Que nos ha ido realizando. En base a las fórmulas hemos ido creando toda la tabla para posteriormente analizar los datos que al azar habíamos escogido. ¿Podría empezar con los datos escogidos, Inge, o quiere que le podríamos explicar tal vez algo más? No, simplemente añadir, ustedes han determinado la columna F, que es, perdón, la columna, sí, F, que es la frecuencia, ¿no? Sí. Ahí siempre es recomendable que al final, en la fila 12, pongan el total, una suma Ya. de las frecuencias, y les tiene que dar igual a la cantidad de datos que tienen, a la cantidad de muestras. Entonces va a ser suma de todo eso. ¿Okay? Yo no Sí. sé por qué se me fue cuando estaban elaborando ustedes, pero bueno. Luego, en su tabla, es recomendable que siempre las tres primeras columnas relacionadas a la frecuencia, ¿sí? Está bien la frecuencia, esa frecuencia absoluta, la columna F. Después de esa tendría que venir la frecuencia relativa, ¿sí? A continuación, y la frecuencia relativa en porcentajes. Ese tendría que ser el orden. Entonces tienen tres columnas para la frecuencia relativa. Ahora, lo mismo tiene que hacer para la frecuencia acumulada directa e inversa, porque la verdad se me fue con ustedes. Fíjense ustedes la columna J y K, ¿sí? Tienen Sí. la frecuencia acumulada directa, pero esa es relativa, y su porcentaje. No tienen la absoluta, y tampoco en la acumulada directa, en la inversa, no tampoco tienen la frecuencia acumulada absoluta. Eso simplemente, ¿ok? Está bien. Está bien, Inge. Eso lo adiciona, no hay problema, es cuestión de forma. Con todos los grupos hemos hecho eso. Está ¿Ok? muy bien, Lo Inge. mismo para la frecuencia relativa en porcentaje, y lo mismo en relativa, le ponen su sumatoria ahí al final. Les tiene que dar 1 y 100%. Está muy bien, Inge. ¿Ya? Bueno, nada más, eso es cuestión de forma. Ahora, por favor, ¿qué interpretación le dieron a ese 11.3? 11.36 creo que es. Muy bien. Bueno, hemos tomado este dato al azar, ¿no? Y bueno, 11.36 de la frecuencia relativa es el porcentaje que, pues, como vemos, es el porcentaje de 15 fallos del componente A y en un intervalo de 502 a 602 horas, ¿no? Que eso es lo que nos expresa este dato. Este porcentaje está relacionado con los 15 fallos del componente A. Ok, antes de eso, y me acabo de dar cuenta, el orden de las columnas C y D también inviértanlo. El Ah, mínimo ya. al máximo, ese es tu intervalo, de mínimo a máximo. Ah, ya, está muy bien. Ok, entonces, lo que tú me estás diciendo que, a ver, dice ahí, ¿puedes hacer un zoom a tu texto? Sí. ¿Se ve, Inge? Sí, está bien, está bien. No, es lo que es el porcentaje en el cual, de cual los 15 fallos del componente A en un intervalo de 502 a 602 horas, ¿no? Ese es ese porcentaje que nos está indicando que el componente A va a tener 15 fallos. Eh,
Ok, estoy tratando, todavía no les digo que está bien, entre todos vamos a construir esa redacción. Ok, vamos con la acumulada directa. Ya. De igual manera, tenemos un porcentaje del 36.36%, que nos representa el porcentaje de 48 fallos del componente A en un intervalo. Ahora este tiempo, como es acumulado, trata de que cuando el componente empieza a fallar, entonces que serían 102 horas, nuestras horas iniciales, hasta en un total de 402 horas totales, ¿no? Como podemos ver aquí en la tablita. Desde la Corresponde primera falla. desde la primera falla hasta un total de 402 horas. Esto que tendría que ser, ¿no? Invertido. Ok. Sí. Am, Y ok, por último, ¿qué más? antes de que pasen, yo simplemente en la interpretación que le han puesto, les lanzo la pregunta. No me respondan, simplemente se los lanzo. ¿Importa los 102? Ahí, o sea, las 102 horas del primer fallo es la pregunta que se las lanzo. ¿Ok? Después vamos a analizarlo. Vamos con el 11.70. 19.70. En este caso Claro. va a ser el porcentaje de 117 fallos del componente, que serían la sumatoria de los fallos hasta el intervalo, en un intervalo de 102 a 802 horas, ¿no? Que tenemos. Ok. Hemos hecho la sumatoria y hemos sacado. Sí. Ahora, reducirle un poco el zoom. Ok, yo voy a proyectar esto. Estoy. Ahora sí. 19.70 el porcentaje de... Ok, claro, ya ahí yo entiendo que porque no tienen de repente la frecuencia absoluta en esas dos últimas frecuencias, acumulada directa e inversa, han llegado a una conclusión que probablemente no se entiende por ahora. Ok, vamos a entre todos revisar esto, en principio entre todos los grupos, después le damos la correcta interpretación. Ahora, lo más importante de esto sería, al margen de que hagan una relación entre las diferentes columnas, entiendan lo que realmente me está dando ese valor. ¿Listo? Ok, grupo 1, perfecto, buen trabajo. Lo que queda pendiente... Sí, que se me cortó el internet. No te Otra cosa preocupes, no te que preocupes, Eder. estamos debatiendo, pero justamente al respecto, es que quizás podría tratarse del porcentaje de fallos que no se han dado, ¿no? Para el 19.70%. Eso tendría, si quieren, redáctenlo, que no se han dado. ¿Qué quiere decir eso? Redáctenlo si quieren, ¿sí? Ahora, ¿qué viene de acá para adelante para ustedes, jóvenes? Entre todos, al finalizar la clase, le vamos a dar la interpretación a eso. Lo que viene para ustedes y como grupo es que ya, como estaban todos ansiosos de insertar su histograma, inserten su histograma con muy buena presentación, ¿sí? Que realmente sean barras contiguas, o sea, que no haya un espacio. Eso ya trabajo en el Excel. Y respondan a las preguntas del taller 1, tanto de la parte 1 y de la parte 2. ¿Sí? La parte 1, que simplemente es el dibujo, el insertar esto va para todos los grupos, ¿sí? Es insertar los histogramas y responder a las preguntas de la parte 2. ¿Sí? Con esta interpretación que le vamos a dar, con seguridad no tendrían que tener problemas en responder
a la parte 2. Eso, como grupo, me lo hacen llegar por Gmail. ¿Listo? Con eso, con ustedes, cerramos el taller 1. Ahora escuchemos al grupo 3, por favor. Gracias Inge, al grupo 1. Inge, una pregunta. Sí. ¿Eso se lo Daniel. mandamos hasta hoy en la noche o hasta cuándo tenés para mandarlo? ¿Hasta mañana? En la clase con ustedes es el martes, ¿cierto? Sí, ingeniero. Sí, hasta el martes está bien. Ya, está bien, Inge. Está bien, Inge, gracias. Tienen tiempito para ponerle un buen formatito y todo eso, ¿no? Si quieren poner conclusiones, una introducción, objetivos, magnífico. Listo, gracias, grupo 1, buen trabajo. Está bien, Inge, gracias. Ok, el grupo 3, por favor, ¿quién va a presentar? Sí, No sé, yo- Ok. ¿Ya se ve la presentación? Ah, sí, perfecto, te adelantaste, Daniel, adelante. Sí, bueno, Ok, ahora, para ganar un poco de tiempo, Daniel, vamos a hacer Sí. lo siguiente y esta dinámica vamos a utilizar para todos los otros grupos. En la construcción de la tabla, creo que entre todos los grupos han logrado hacer muy buen trabajo. ¿Qué de diferente hicieron ustedes para construir esta tabla a diferencia del grupo 1? Ya, bueno, una de las diferencias es de que los límites, el grupo 1 tomó, ¿no? 102 y 202, pero si tomamos en cuenta desde el 102, ya habría, ¿no? Más de 100, nosotros sacamos igual 100 valores, ¿no? Les damos 100, perdón. Entonces habría que tomar de 102 a 201, ¿no? Y aquí ya correspondería, eso sería algo diferente. Eh, Después las frecuencias, no estoy seguro si sacaron igual. Bueno, para la frecuencia absoluta se sabe, ¿no? Que es que 18 de estas muestras han ocurrido en esta frecuencia, ¿no? Entre 102 y 201 horas, 18 de los elementos han fallado, ¿no? Eso nos dice la frecuencia absoluta. La frecuencia relativa nos dice que de estos 18, con respecto del total, se presenta, con respecto a los 132, se presenta el 13,64%. Luego de la acumulada directa, sería como que lo que se va sumando, ¿no? De estos 18, se presenta 13,74, más los de esto, y así, ¿no? Y el inverso. Ahora, nuestras interpretaciones son estos tres valores, ¿no? Que elegimos nosotros, o bueno, que nos dijo. De Ok, este caso, Daniel, sí, perdón, antes de continuar, referente a lo que es el límite inferior y superior, bueno, ustedes han tomado 201, considerando de que los datos que tienen, no tengo ningún decimal, ¿no? sí. Eso hay que tomarlo en cuenta porque ahora, dependiendo también el método de cálculo o de determinación de la frecuencia, ¿qué método utilizaron? Pues esos valores que ustedes modificaron, ¿sí? Puede influir. Tómenlo en cuenta simplemente eso. ¿Listo? Hay diferentes formas de calcular la frecuencia absoluta, muchas formas, ¿sí? Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. No, con lo que quiero decir es que haciendo lo que ustedes hicieron, ¿sí? Bajándole un 1, en otro contexto les podría ocasionar problemas y podrían determinar frecuencias que no corresponden a ese rango, ¿listo? De ese intervalo, ¿ya? Está bien. Ahora, lo otro es que, igual que el grupo 1, ¿sí? A ver. Porque ustedes tienen la frecuencia absoluta, la relativa y su porcentaje. Y también tienen dos columnas nomás relacionadas les falta la relativa, ¿no? No expresada en porcentaje. Sí, en números, ¿no? No, eso está bien. Para esa, la columna S, T y U están bien, tienes 3 columnas. Para las otras frecuencias, la acumulada directa y la inversa, tienen solamente 2 columnas. Dos, sí. Ayudaría mucho si es que tienen 3 columnas también. Ok, eso lo añaden después, tienen 2, ¿sí? O sea, ya había que añadir uno en número de esto, de los porcentajes, ¿no? Correcto, para no Ya. tener los porcentajes. Está bien. ¿Ya? Ok, ahora, después, ok, vamos con la interpretación del 9.0.
Ya bueno, como decíamos entonces, este 12 es el número de veces que hay ese fallo, ¿no? Entre este intervalo, entre 402 a 501 horas. Y este 9% representa de estos 12, con respecto a total, ¿qué porcentaje es, no? Entonces 12 entre 132 sería el 9%, ¿no? 9% de las fallas ha ocurrido en este intervalo, sería, ¿no? De la acumulada directa de este 5833, nosotros lo hemos interpretado como que hasta este punto los componentes que han tenido vida útil máxima de 601 horas, ¿no? Entonces, 58,33% de los 332 han vivido al menos 601 horas, ¿no? Y de este de 19,7% lo hemos interpretado como que el 19,70% de los componentes ha tenido un tiempo de vida mayor de 802 horas. Ok, perfecto, perfecto. Eso serían las interpretaciones. Ok, perfecto. Bueno, ahí de repente, ahí ustedes solamente mencionaron, a ver, repetime nuevamente el 1970, ¿de dónde viene? ¿A este? O sea, sí, la interpretación de eso, perdón. No de Ya, dónde viene, la sino interpretación sería que el 19,70% de los componentes de los 132 han tenido un tiempo de vida mayor a 802 horas. O sea, al menos han vivido 802. Ok, perfecto. Y el 58 sería que han vivido al menos 601 horas, ¿no? Máximo 601 horas. Ok, listo. Enseguida concluimos con eso. Igual que el grupo 1, entonces insertan su histograma. Y mira, y me olvidaba. Esta interpretación que ustedes están haciendo lo pueden insertar o lo pueden ilustrar en sus histogramas. Y créame que ya con eso no van a tener dudas sobre la interpretación. O sea, completen. Vamos a hacer lo siguiente, jóvenes, ¿ya? No vamos a llegar a una conclusión todavía. Yo quiero que ustedes sigan razonando. Entonces, van a terminar de explicar todos los grupos y ya para la siguiente clase, ustedes se organizan, todos los grupos, insertan su histograma, responden a las preguntas de la parte 2. Adicionalmente, ¿sí? Estos valores que ustedes tienen seleccionado, lo van a ilustrar en sus histogramas y van a confirmar esta interpretación que están haciendo o van a modificar en función a lo que puedan ustedes entender del histograma. ¿Listo? ¿Les parece? Está bien. Entonces habría que hacerle una nueva hoja, ¿no? Esa comparación. No. O ¿Por aquí qué nueva mismo. hoja? Ah, ya, ¿dónde van a estar los ¿No? histogramas nomás? Claro, en el histograma insertan su histograma. En Sí. ese su histograma van a ilustrar o van a dibujar, si quieren, ¿sí? Ese valor de 9.0 van a decir, ok, el 9.0 está aquí y en función de esto me indica esto. Yo les aseguro que le van a entender mucho mejor y esta interpretación que le han dado, que en algunos casos está bien, en otras hay que hacer algunos ajustes, pero le van a entender mucho mejor. Ya, está bien, Inge. Perfecto, así quedamos entonces. Gracias, grupo 3, a todos los integrantes. Buen trabajo también. Espero que realmente a todos los grupos sí les haya ayudado esto y con esta base ya pues vamos a entrar muy fácilmente a los diferentes tipos de distribución. Y ya después esta base nos va a servir para entender porque lo demás va a ser aplicación simplemente del RARE, ¿sí? Y después del Raptor. ¿Listo? Ok. Ustedes son el grupo 3, ¿cierto? Sí, ingeniero, grupo 3. Ok, entonces volvemos al grupo 2. El grupo 2, por favor, no sé quién va a exponer. ¿Ya se ve, ingeniero? Sí, ya se ve. Adelante, por favor,
Samuel. Ya, muy buenas noches, ingeniero. Muy buenas noches a todos los compañeros del módulo. Bueno, primeramente, ya como en los anteriores grupos mencionados, se nos presenta una tabla de los valores de horas de trabajo de un determinado componente A. Como primer paso hicimos la definición del número de observaciones y el valor máximo y el valor mínimo de las horas de trabajo del componente A. Tenemos un número de 132 observaciones, un número máximo de 99 y un número mínimo de horas de trabajo de 102 horas. Seguidamente de eso definimos el número de intervalos con la fórmula que se nos presentó, que se nos dio en las diapositivas. Y como recomendación del ingeniero, tendremos a un valor impar, al inmediato superior de 8, que sería el 9, ¿no? Número impar. Seguidamente de eso se calculó la amplitud del intervalo en función a los valores mínimos y máximos y el número de observaciones. Seguidamente se definieron los intervalos. Perdón, Samuel, que te corte. Sí, dígame, ingeniero. Para ganar un poquito de tiempo, ¿sí? Sí. En la construcción de tu tabla, Sí. ¿qué de diferente hicieron ustedes en relación a los dos grupos anteriores? O sea, me refiero a la forma de cálculo. ¿Hicieron algo diferente o de forma similar construyeron? No, hicimos de manera diferente, ingeniero. Bueno, en la parte de definición de los intervalos y para determinar la frecuencia absoluta, para verificar qué valores ingresan a cada rango, utilizamos un comando del Excel, que es el de frecuencia. Este comando nos permite, en un principio, se debe seleccionar todos los valores en horas de trabajo, ¿no? Del componente A de la tabla anterior. Seguidamente se debe seleccionar el rango, el intervalo de frecuencias, mejor dicho, con su límite superior. Como se puede ver en la pantalla, estos serían los límites superiores de cada intervalo, ¿no? 199, 299 y hasta el último que es el 199. Definiendo estos valores en cada columna, utilizando la fórmula de frecuencia, se logra definir todos los valores de frecuencias absolutas de cada intervalo, de los 9 intervalos. Y para comprobar que las observaciones sean las adecuadas, al final se hizo una suma y dio los 132 observaciones. Eso sería de distinto que hicimos, ingeniero. Ok, gracias. ¿Puedes un poquito, quiero ver la columna M? Ok. La columna está vacía ahí. Okay. Está combinada la M. Estos serían los intervalos, ¿no? Ok, sí, ya, perfecto. Ok, lo demás es similar a las del otro grupo, ¿no? Sí, y también como recomendación de usted nos dijo, ¿no? Y añadir a que cada frecuencia absoluta, acumulada directa, acumulada inversa, tenga sus respectivas 3 columnas, ¿no? Y contamos con esas columnas respectivas. Ok, perfecto. Listo, Bueno, ahora seguidamente con la interpretación. Sí, por favor, Samuel, adelante. Adelante, compañeros. Buenas noches. En cuanto a las interpretaciones, el primer valor que tenemos es en frecuencias relativas, 14.39%, que viene a ser el porcentaje de las horas de vida que se encuentran en el intervalo de 200 a 299 horas, que viene muy relacionado con la frecuencia absoluta, que es 19, expresado en porcentaje con un 100% que llegaría a ser 132 observaciones. Eso sería la interpretación de nuestro primer valor, Inge, de la frecuencia relativa. Ok, yo simplemente como comentario, todavía no quiero llegar a una conclusión. Las mismas recomendaciones que para todos los grupos, inserten su histograma y en base a ese histograma le dan una interpretación e ilustración en el mismo histograma que me representa ese 1439
que me representa el 6818 y el 80.3. Y lo ilustran, y con seguridad puede ser que la interpretación que le han dado pues sea un poco más apropiada. Hay algunas cositas por ahí que creo que se pueden mejorar en relación a interpretación, ¿sí? Entonces eso me lo hacen llegar ya por correo electrónico hasta el día martes. Ok, vamos con la segunda interpretación, por favor. Buenas noches, ingeniero. Aproximadamente, bueno, en cuanto al 68.18% hemos interpretado que este porcentaje representa entre los rangos de 100 a 699 horas. Bueno, prácticamente de las 132 veces que ha fallado el componente A, el 68% ha ocurrido entre este rango de horas, ¿no? Que es lo que hemos podido interpretar. Ok, lo mismo. Eso llévenlo en su histograma acumulado directo y con seguridad puede ser que cambien esa interpretación. Vamos con la tercera, por favor. Buenas noches, ingeniero. Nuestra tercera interpretación del porcentaje de 80,3% de acumulativa inversa es que es el porcentaje que representa los rangos desde 700 a 999. O sea, serían las filas 8, 9 y 10. Ok, Karen, ¿cierto? Sí. Ok, gracias, Karen. Nuevamente, como equipo, trabajen en lo que les he dicho y muy probablemente cambien esa interpretación que han puesto ahí, ¿sí? Porque acá yo lo que veo es que la interpretación que le dieron fue la misma para las tres columnas, para los tres datos, y les menciono simplemente que una de ellas es la frecuencia relativa, la otra es acumulada directa y la otra es acumulada inversa, ¿sí? Entonces, grafiquen sus histogramas y grafiquen estos valores, ilustren en el histograma y encuentren esa interpretación, ¿listo? Y eso me lo hacen llegar. Listo, ingeniero. Gracias. Okay. Perfecto, jóvenes, a todo el equipo. Buen trabajo. Vamos con el grupo número 4, por favor. Ok, al grupo 4, Igor, que está presentando, no se escucha nada, ¿sí? ¿Quién me escucha? Ahora sí. Ahora sí, Igor, para ganar también un poquito de tiempo, Ya. ¿qué de diferente hicieron ustedes con los otros grupos? Y después vamos directamente con la interpretación. Bien. Nosotros hicimos un trabajo similar al que hizo el grupo 3. Hicimos el análisis en los rangos, en un rango máximo que sería una unidad menor bueno, tomando los datos del 102 al 201, ¿no? Y no como estaban planteando los otros grupos, ¿no? Al 202. Hicimos una verificación manual para ver si es que se producía alguna falla y bueno, con esta fórmula, con la fórmula que hemos utilizado ya no se producía ningún tipo de falla. Hicimos después los cálculos de las frecuencias, ¿no? Frecuencia absoluta, relativa, absoluta acumulada, la frecuencia acumulada directa, acumulada inversa acumulada. La interpretación tal vez sería lo que más podríamos rescatar, ¿no? Hemos hecho un análisis un poco distinto a lo que hicieron los otros compañeros.
Por ejemplo, en nuestro caso nos tocó el análisis de la frecuencia relativa en porcentaje. En este caso de nosotros era un 8%, ¿no? Y ese 8%, ¿qué representa para nosotros? Pues representa la probabilidad de que el tiempo de vida de un componente A se encuentre dentro del rango de 901 a 802 horas. No sé si se entiende. O sea, si supongamos que la empresa consigue, o bueno, ha fallado un componente A y se adquiere otro, la probabilidad de que ese componente A tenga una vida entre 802 y 901 horas es del 8%. Y bueno, analizando el historial de vida del componente A, de esos 132 elementos A que seguramente han sido cambiados, 11 de ellos duraron entre 802 y 901 horas. No sé si me ha podido escuchar, ingeniero. Sí, perfecto. Está, desde mi punto de vista, un poco más completa esta información. Pero, insisto, para confirmar esto, necesito que inserten también eso en el histograma y de repente consoliden esta interpretación. ¿Ya? Vamos con el color celeste y el otro color, pues, que les gusta a algunos, ¿no? Sí, ingeniero. En el caso de la frecuencia acumulada directa, para nosotros representa la probabilidad de que el tiempo de vida de un componente A sea menor a 602 horas. Es decir, en este caso sería del 58%, ¿no? No sé si se ha podido entender. No, perfecto, perfecto. Vamos con la, Es un poco con la más otra resumido, columna. ¿no? Pero sí se entiende más, una forma más aplicable, ¿no? De la tabla, del historial de la historia de tiempo de vida de un componente, ¿no? En el caso de la inversa sería similar. Representaría en este caso la probabilidad de que el tiempo de vida de un componente A sea mayor a 302 horas, en este caso el 71%. Ok, perfecto. Perfecto. Gracias, Igor. Excelente trabajo. Simplemente inserten eso en el histograma y de repente confirman esta información, esta interpretación que ustedes le han dado, que está interesante. Listo, ingeniero. Gracias. Ok, después me lo hacen llegar ese trabajo, por favor, para que yo ponga la puntuación para todos los grupos. ¿Listo? A mi correo electrónico hasta el día martes. Listo. Ok, gracias, Igor, y buen trabajo al grupo 4. Vamos con el grupo 5, por favor. Inge, buenas noches. Vamos a cesar con broche de oro. Espero que sea con broche de oro. No sé, Inge, a ver, le voy a mostrar, es lo mejor que hemos podido hacer. Marcos nos va a compartir su pantalla. Él es el que tiene el documento de Excel ahora, entonces con él nos vamos a guiar, ¿ya? Bueno, lo que hicimos de diferente con los otros grupos, tal vez lo que yo noté fueron dos cosas. La marca de clase, digamos, del valor mínimo al valor máximo, le hemos tomado como 100, entonces 100 clavados. No es como del anterior grupo, que era de 102 a 201, digamos. De nosotros es de 102 a 202. Eso va secuencialmente, son 9 números de rangos, entonces eso lo repetimos 9 veces y llegamos hasta un número que se acercaba al valor máximo, ¿no? También lo que hicimos de diferente fueron los histogramas, pero eso vamos a pasar después todavía. Muéstrame la tabla, Marcos. Exacto, eso ahí. Esa tabla nomás. Bueno, para poder encontrar las frecuencias absolutas, hemos podido seleccionar por colores todos los datos, entonces así nos hemos guiado más fácil. Hemos obtenido después de eso la frecuencia relativa, haciendo la división, ¿no ve? de la frecuencia absoluta sobre el total de datos que teníamos. Y así hemos ido sacando todos los datos, Inge. Todo lo demás ya es, yo creo, algo que ya se ha ubicado usted o ya se han ubicado los demás, ya conocemos.
hemos podido llegar hasta la parte de los histogramas, le cuento. Así que un poco más abajo, sí hemos podido sacar histogramas de las frecuencias relativas en números y en porcentajes, y de las acumuladas directas y las inversas directamente le pusimos en porcentaje nomás ya para no estar sacando casi duplicadas, ¿no? Sino para que se entienda directamente. A ver, ahora en lo que usted nos pidió, en los datos de los marcadores verdes, entonces en el primer dato, lo que se refiere a frecuencia relativa, nosotros lo tomamos como que relativo se refiere a que estamos tomando solamente del intervalo de 402 a 502. Solamente en ese intervalo estamos tomando los datos. A diferencia de las acumuladas, que vendría a ser desde 101 hasta 302, o desde 101 hasta 702, como vendría a ser en el caso del tercero. Para nuestra frecuencia relativa del porcentaje de 10.61, eso para nosotros nos refleja el porcentaje de veces que el componente A logró cumplir su función, el componente X dentro del intervalo de 402 a 502 horas del total de registros a lo largo del periodo. En la frecuencia directa, en la acumulada, como le digo, como es acumulada, entonces tomamos en cuenta desde las 102 horas. Entonces, el 28.79% de frecuencia acumulada directa representa las 38 veces que el componente X falló entre 102 y 302 horas de vida, en total de 132 registros que existían. Y la acumulada inversa vendría a ser lo contrario, o sea, una probabilidad de no fallas en realidad. Entonces, el 41.67% de frecuencia acumulada inversa nos representa 55 veces que el componente no falló entre 602 y 1002 horas de vida del total de 132 registros que teníamos. Ok. Gracias, Samuel, ¿cierto? Sí. Bueno, entonces, al igual que los otros grupos, vamos a dibujarlos, insertar los histogramas. Si bien ustedes ya lo tienen, pero háganlo histogramas con barras no separadas. El valor lo vamos a marcar. Y el valor ¿cómo? Lo insertan en el histograma, de repente como otro dato adicional, y en función a eso hagan una interpretación. ¿Sí? No está mal de repente la interpretación, tampoco le vamos a dar una respuesta en este momento. Yo quiero que razonen un poquito más y me lo presenten. La siguiente clase, para todos los grupos digo esto, la siguiente clase yo voy a darle la interpretación correcta a esos datos, ¿sí? Y obviamente ya voy a ver cómo les fue con ese trabajo. ¿Listo? Ya, está bien, Inge. Listo, buen trabajo también al grupo 5. Ok, jóvenes, entonces, desde mi punto de vista, creo que el objetivo que yo buscaba personalmente haciéndoles trabajar en esto es que pues para mí se está cumpliendo. No sé cómo lo han visto ustedes. Si alguien puede darme un feedback. Porque, ojo, antes de que me den el feedback. Lo que han hecho, ¿sí?, es la base para poder entender, ¿sí?, lo que son los tipos de distribución de acá para adelante y las diferentes funciones de distribución de probabilidad. Hemos hablado de las distribuciones no paramétricas por ahora, ¿sí? Tenemos 132 datos y yo simplemente chequeando si es que yo esta cantidad de datos lo convierto en una distribución paramétrica y veo qué tipo de distribución sigue, simplemente mirar una columna, yo les digo que esto con seguridad nos arroja un tipo de distribución exponencial con una tasa de falla constante, perdón, no más que constante, aleatoria, ¿sí? Entonces, eso uno consigue, ¿no es cierto?, cuando trabaja ya de esta manera con datos que hacen a un histograma y pues ya puede digerir un poco de manera más rápida
¿no es cierto?, a la parte paramétrica. Entonces, ya lo que viene, pues va a ser, lo van a entender mucho mejor con esto. No sé cómo se han sentido en cada grupo trabajando, creen que les ha ayudado y les va a servir esta forma de trabajar, y espero que no se olviden a construir un histograma, ¿no? Bueno, jóvenes, no sé si alguien quiere dar un feedback. ¿Están ahí jóvenes o ya se fueron? ¿Y que no será que nos puede dar algún ejemplo de cómo hacer un histograma? Es que viendo un poco lo que se puede hacer con Excel, no me parece tan... no sé si se puede expresar bien los resultados que hemos obtenido en las tablas, ¿no? Por eso No, creo que lo que es lo que... la interpretación, Igor, yo se las voy a dar la siguiente clase. Me refiero a así lo que, por ejemplo, creo que el grupo 5 hizo unos histogramas, ¿no? No sé si esa es la forma correcta de hacerlos o es que hay otra forma. No, lo más interesante, bueno, no interesante, sino que ayuda mucho que las barras no tengan esa separación. Sí, porque la que ha presentado el grupo 5 tiene una separación. Eso simplemente es jugando con el Excel. ¿Sí? No. Simplemente cuando dibujen el histograma, ¿sí? Asegúrense de que las barras estén contiguas, ¿no? No tengan esa separación. Inge, una consulta en el histograma que debemos presentar, las frecuencias, ¿debemos poner las 3 frecuencias? No, pues van a dibujar ustedes 3 histogramas. Relativa, acumulada, directa y la inversa. Para 3 gráficas distintas. Para 3 gráficas distintas. No entiendo por qué 3. Son 3 histogramas diferentes. Y en cada histograma, ustedes van a insertar el valor ese que tomaron como ejemplo para la interpretación. Lo De insertan. acuerdo. Sí, se entiende. Gracias, Inge. Listo, José. Ok, jóvenes, pues gracias a todos por el trabajo y el día martes estamos cerrando este pequeño taller con la interpretación. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? Inge, yo tengo una consulta. Sí, Samuel, adelante. Inge, para el tema de la interpretación, bueno, primeramente deberíamos analizar, ¿no?, lo que son los histogramas o los valores que nos arrojan las tablas. Bueno, para eso deberíamos tener un buen entendimiento de lo que es los conceptos de qué es probabilidad inversa acumulada, acumulada directa, y así poder tener, digamos, una interpretación correcta para tener un mejor entendimiento de lo que es la interpretación. Sí, cuando ustedes inserten el histograma, ¿sí? Porque al final creo que la explicación, ¿no es cierto?, de un histograma, ya sea directo o inverso, la explicación a nivel de concepto no ayuda mucho, pero sí desde un punto de vista de aplicación. Y eso es lo que le estoy pidiendo ahora. Entonces, ustedes dibujen el histograma, inserten ese dato que han tomado como ejemplo y denle la interpretación de acuerdo al histograma. Y trabajen en porcentajes. Su histograma, insértenlo en porcentajes, les va a ayudar. Listo, gracias, Inge. Listo, Samuel. Ok, jóvenes, pues entonces corto la grabación y bueno, gracias. Nos estamos viendo la siguiente clase con ustedes el día martes. Ingeniero, una pregunta. El trabajo entonces se lo tienes que enviar a su correo hasta antes de clases del martes, ¿no? Sí, hasta antes de clase del martes. Ya, está bien. Gracias, Inge. No, de nada, Daniel.
Ok, listo, jóvenes. Muchas gracias, pues, y buen fin de semana, ¿no? Un buen fin de semana, aunque sea domingo simplemente. ¿Ok? Una duda más, por favor. El trabajo que le tenemos que enviar, solo le enviamos la hoja de Excel nada más, ¿no ve? Nada de pasar la Word ni carátula, nada de eso. Sí, no hay mucho tiempo, siempre, pero yo recomiendo, de repente no para este trabajo, ¿sí? Cuando uno elabora un presentable e incluye una carátula, un índice, una introducción o antecedentes, unos objetivos, el desarrollo, ¿sí? Va ganando no solamente agilidad en la redacción de presentación de trabajos, sino también la redacción de los diferentes párrafos y la sintaxis que uno tiene que tomar en cuenta para a nivel profesional. Eso tómenlo en cuenta. Por ahora, si quieren presentarme simplemente en Excel, que es lo que realmente interesa, no hay problema. Ya, gracias, Inge. Podemos agregar un cuadro, ¿no? Con los nombres del grupo o algo así en el mismo Excel. Sí, sí, agreguen una hoja de cálculo donde pueden meter alguna información. No se compliquen porque está todo lo que han hecho está ahí, simplemente falta los histogramas y esa interpretación, nada más. ¿Listo? Está bien, Inge. Listo, jóvenes, pues muchas gracias, buenas noches a todos y buen descanso. Yo voy a cortar la grabación y la sesión. Buenas noches. Buenas noches, Ignacio.